La comida te mata. Los médicos son todos unos comerciantes. No, pero los medios están todos vendidos. Viven de provocarnos miedos. Miedos, no esos grandes miedos de la superconspiración, sino esas pequeñas conspiraciones. ¿En qué medida estamos viviendo sufriendo? Porque mira, en pseudociencias y en pseudomedicina, y en política, y en la vida cotidiana, el que controla tu miedo, controla tu vida. Hay grandes conspiranoias, ¿no? ¡Ay, no llegamos a la luna! Es enorme. La Tierra es plana. Los judíos quieren apoderarse del mundo. La conspiranoia del globalismo, la conspiranoia de la Agenda 2030, de Bilderberg, que hay como 7 grupos que distintas conspiraciones dicen que controlan el mundo. ¿Cómo lo controlan todos? O sea, controla uno, lo controla otro, ¿no? No puede controlar todos. Y si lo controla uno, pues deberían estar allí los más ricos, como los orientales y los árabes, ¿no? Pero en el Club Bilderberg no están. Pero bueno, la gente vive de esto. Pero aparte de las grandes conspiraciones, hay conspiraciones pequeñitas que a mí me preocupan. Por ejemplo, la comida te mata. Se dice a la gente, se señala de manera continua que todo el trabajo de seguridad alimentaria que se ha hecho en el mundo no es verdad. Que no es cierto que los gobiernos tengan organizaciones de científicos que evitan que los alimentos nos envenenen. Y entonces tienes miles de gentes haciendo enormes negocios. Ríete de las farmacéuticas. El negocio del bienestar es mucho mayor que el de las farmacéuticas. La industria del bienestar y la horrible, malvada industria farmacéutica. La industria farmacéutica vale 1.600 billones, 1,6 billones de dólares. Trillion en inglés es billón, 12 ceros. 1.600.000 millones de dólares. Y la industria del bienestar es 4 veces más grande, con un valor de 6,3 billones de dólares, es decir, 6.300.000 millones de dólares. 4 veces más grande. La comida te mata. Los conservantes, los acidulantes, los colorantes. ¿No? Tú ves con la gente que sabe. Aquí entrevisté alguna vez a Gema del Caño, que es especialista en esto. Dice, nunca se comió con tanta seguridad como ahora. La supervisión es enorme. Que te pongan algo venenoso y que se sepa que es venenoso y que permanezca en la comida es alucinante, no es cierto. Se quita de inmediato. Por supuesto está la conspiranoia de que los médicos son todos unos comerciantes. No, ningún médico te quiere cuidar. Lo único que quieren es enriquecerse. Y este es un rollo que viene muy de Estados Unidos, porque en un país como España, donde los mejores médicos están en la pública y ganan un salario, y no ganan más por más pacientes que atiendan, ni ganan más si te recetan tal o cual cosa, ni ganan más si operan a alguien más rico que uno más pobre, suena tan profundamente idiota, pero lo tienes allí. Los médicos son todos unos comerciantes. Las farmacéuticas no te quieren curar, quieren mantenerte enfermo. Oye, entonces, ¿cómo es que hay curaciones? Bueno, no es que se les escapó. Se les escapa, ¿no? El gobierno quiere ocultar todo. Mira, ¿cómo sabes que el gobierno ocultó tal cosa? Ah, bueno, porque unos periodistas se metieron. No que todos los periodistas son corruptos y al servicio del gobierno. ¿Cómo te enteras de que las farmacéuticas a veces cometen atropellos, como todas las empresas privadas, historias de error del libre mercado? ¿Cómo te enteras de lo que hacen las farmacéuticas? Porque hay periodistas que van y se meten. No, pero los medios están todos vendidos, entonces no se meterían los periodistas. Pero es que todos los políticos son ladrones. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque encontraron a ese robando. ¿Y quién lo encontró? Pues unos periodistas. Pero pues, como los jueces están todos vendidos, oye, si todos los jueces están vendidos, ¿por qué lo metieron a la cárcel? ¿Por qué lo detuvieron? Los científicos mienten. Los científicos dicen lo que aquel que les paga les dice. Ni siquiera saben cómo funciona la ciencia, ¿no? La ciencia funciona a través de
financiamiento que no depende de lo que del resultado que vas a tener, ni mucho menos. Si vamos sumando todas estas y algunas otras que hay por allí, tenemos un problema muy serio. Vivimos rodeados de conspiraciones. Ponte esta almohada porque con la almohada que estás usando te estás desgraciando las vértebras. El otro día vi una y es toda una serie de anuncios en YouTube. Nada más por eso no tengo YouTube Prime, para seguir viendo los anuncios. Dicen, ¿tú sabías que el ajo es muy beneficioso para tu salud? No, no es cierto, es sabroso, pero es muy beneficioso para tu salud. Pero lo has estado comiendo mal. En este recetario te enseño cómo usar la albahaca, la hierbabuena y el ajo de manera correcta para que tenga todos los bienes de salud. O sea, ahora que te pasaste a comer solamente cosas que supones que son saludables, que no siempre lo son, ahora resulta que las estás comiendo mal. Y entonces yo te voy a contar con este libro recetario, que te puedo mandar por solo $40, te voy a enseñar cómo comer eso que es tan bueno, porque todos te han dicho que está muy bueno eso. Es buenísimo para el hígado comer, qué sé yo, remolacha, pero a la remolacha le estás comiendo mal, tienes que mezclarla con limón y esto y el otro y lo demás allá y ponerle un poquito de esto y de pronto están haciendo allí la poción de la bruja de Hansel y Gretel para venderte miedo, para venderte miedo. Y entonces cuando miras todo a tu alrededor y todo está salpimentado de conspiraciones, de unos ellos misteriosos muy, muy, muy poderosos que nos están jodiendo a todos nosotros y no nos damos cuenta, salvo tú que te das cuenta porque eres muy vivaracho. ¿En qué medida estamos viviendo agorzomados, asustados, preocupados, temerosos, sufriendo? Porque mira, en pseudociencias y en pseudomedicina y en política y en la vida cotidiana, el que controla tu miedo, controla tu vida. Todas las conspiranoias, no hay ninguna buena, ¿no? Ay, hay unos señores que están haciendo algo bueno y no quieren que los descubran. No existe eso. Todas están destinadas, son construcciones literarias y ficticias creadas para provocarte miedo. Mira, maestro lo hace. Si tú lees a Tolkien, fracasarás. No tu empresa quebrará, tus hijos se morirán de hambre y tu casa se caerá a pedazos y tu mujer, como en el cuento, como el tango alegre de Ardila, tu mujer te engaña con tu único amigo. Si lees a Tolkien, uy, no. Muchos influencers, publicidad, negociantes de todo tipo, viven de provocarnos miedos. Miedos, no esos grandes miedos de la superconspiración, sino esas pequeñas conspiraciones que de pronto sientes todo a tu alrededor. Me voy a comprar una bombilla, un foco, una lámpara LED, pero tiene obsolescencia programada. No puedes probar. No, es que hubo un caso una vez, sí hubo un caso una vez, pero no se están dando. No, pero es que hay señores que dicen, y alguna vez me enfrenté a uno que van 2 veces que vende obsolescencia programada y viene por la tercera. Le tienes miedo a tu comida, le tienes miedo a tu bebida. Es que si, eso que lo tomas está muy mal. Ay, eso está malísimo. Ay, eso no. Ay, es que le ponen azúcar a la comida para joderte. No, le ponen azúcar a la comida porque te gusta el azúcar. Y si tú vendes la misma bollería que tu competencia, pero con menos azúcar y la gente quiere azúcar, tu bollería no se vende y tú te vas a la calle junto con tus empleados. Entonces le tienes que poner azúcar porque la conspiración. No, le pones azúcar porque a la gente le gusta. Un día la gente decide que los azúcares añadidos son malos y ahora hay que hacer cosas sin azúcares añadidos. Y el más listo es el primero que saca al mercado algo sin azúcares añadidos. No es que estén tratando de provocarte diabetes, es que están tratando de venderte cosas las que tú quieres. Te crean necesidades. Es muy difícil crear una necesidad. Sabemos que la publicidad no tiene las capacidades que se le han dado. Pero todo esto, estoy dando ejemplos un poco descoyuntados, desvertebrados si quieren. Pero el mensaje detrás de todo esto es que vives rodeado de miedos baratos. Pero muchos, en todo.
Si tomas un Uber, ay, es que probablemente están explotando a este, hoy me van a cobrar de más, hoy me pueden secuestrar. Si pides un bizcocho, un trozo de pastel en una cafetería, uy, pero esto me va a provocar diabetes. No, mira, la diabetes se provoca con un consumo inmoderado de azúcar durante muchísimo tiempo, pero tenerle miedo a cada cosa que te ponen en el plato, tenerle miedo a cada cosa que te ponen en un vaso, tenerle miedo a tus médicos, a tus medicamentos, tenerle miedo a la escuela, porque la escuela se dedica a preparar niños para que sean siervos del sistema. Yo no, yo estudié allí, pero yo no soy siervo del sistema. La escuela está mal, los científicos te mienten, todo el mundo, los medios. Quien controla tu miedo, controla tu vida. El miedo es un producto maravilloso de la evolución. Te permite prever un daño posible y eludirlo en muchos casos. Un ser vivo sin miedo vive poco. Pero el miedo sin control se vuelve, en vez de tu elemento de supervivencia, se vuelve tu rienda, se vuelve tu freno, se vuelve aquello con lo que no puedes hacerte de la información que te puede ayudar a entender el mundo. Porque se disfraza de información, se va disfrazando de información todo esto que se cuenta, lo cuenta gente sin intención, con la irresponsabilidad absoluta, ¿no? El otro día me tocó en una reunión que teníamos un grupo de personas, y uno que dijo, pero es que claro, como esto tiene conservantes, ya no pude más, me dije, ¿sabes que si no hubiera conservantes habría hambre en el mundo? Pero hambre de verdad, probablemente la tuya también. Que los conservantes han sido uno de los grandes descubrimientos de la ciencia, porque antes conservábamos con dos cosas, con sal y con azúcar, que no son muy buenas en exceso. Y los conservantes de hoy están probados para que su consumo no sea dañino y permiten la conservación de alimentos que de otra manera se echarían a perder. ¿De qué estás hablando? La desinformación y el miedo van de la mano. ¿Qué hacemos? Informar a la gente a nuestro alrededor. Primero informarnos nosotros, que es lo que yo he hecho en este canal y en mi trabajo periodístico toda mi vida. Primero informarme yo, y luego informar a los demás, aunque se enojen otros porque los informas. Porque les digas, no, sí, fuimos a la luna 6 veces, hombre. Fingieron una intervención en la luna. Bueno, mi madre, te puedo creer que podrían haberlo hecho, pero 6 veces. Y que luego al que llegó primero lo recibiera la Unión Soviética como un héroe, que fue lo que hicieron con Neil Armstrong. Informarnos y difundir esa información, porque no lo hacemos para no quedar mal cuando estamos con todos los amigos, cuando el que dice, pero es que no llegamos a la luna, que es el centro de atención de todos, y tú eres el puto aguafiestas que va y dice, no, sí, llegamos 6 veces. Quien controla tu miedo, controla tu vida. Si puedes controlar tu miedo y ayudar a controlar el miedo de otros con información, damos un paso adelante, creo yo. Que igual, por supuesto, igual me equivoco.